Judas, versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Padre Santo, a pesar de mi debilidad, incluso intentando poner este micrófono, Señor, todas las cosas, los obstáculos, Señor, no es nada para ti. Señor, estamos aquí, la iglesia no es un edificio, sabemos que su iglesia es su pueblo. Un edificio puede construir el hombre, pero tú eres el que construye la iglesia. Y tú nos pusiste a cada uno de nosotros aquí hoy, como estaba hablando hace poco, no por algo, una cuestión que yo inventé, Señor, pero sino lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas, trayéndonos todos juntos acá hoy. Bendiga su palabra hoy, Señor. No porque nosotros somos, merecemos o tenemos algo para ofrecer, sino por tu gloria, tu honra, tu poder, esté aquí con nosotros ahora mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace, no sé, un par de años, estábamos viviendo en Laredo y mi suegra nos estaba visitando desde Colorado. Y entonces mi suegra, mi esposa y yo estábamos en una conversación en la cocina. Estábamos enfocados, ¿no? Y mi suegra como tomó una pausa de la conversación porque quería ver el reloj. Entonces miró atrás, había un reloj digital en nuestra cocina. Y en ese momento el tiempo era 9:11. Entonces ella como pausó la conversación y tomó su atención, ya lo cambió, ya pasó el tema de la conversación y se enfocó en el tiempo. Y repitió esos números, 9, 11. Entonces mi esposa y yo inmediatamente reconocimos que ella quería llamar nuestra atención al evento que sucedió en septiembre 11, 2001. Ahora, ponte a pensar. Solamente dijo esos números, ¿no? Expresado de una manera como comunicando algo. Ella no era necesario explicar en detalle el evento y los detalles, ¿no? Aviones estrellando con edificios o las torres gemelas. No era necesario. Incluso ustedes también sabían lo que quería decir ella, ¿no? No necesitábamos, o no necesitaba ella, expresarlo con detalles, ¿no? Es parecido a lo que vemos acá en Judas, versículo 5. Judas también quiere llamar a sus lectores, está llamando que pongan su atención en un evento y tampoco necesitaba explicar en detalles todo lo que pasó en ese evento para que ellos se recuerden claramente de lo que estaba hablando Judas. El mensaje de hoy he titulado Un recordatorio de la salvación y destrucción de Dios. ¿Quién sabe que el Señor, Dios, es el que salva? Este Dios es el que salva y este Dios es el que también destruye. 3 puntos principales para el mensaje hoy. Primeramente, nuestra gran necesidad de ser recordados. No sé ustedes si pueden pensar en momentos graves o esenciales que se olvidaron de algo. No sé si alguien acá puede decir que no, yo no estoy incluido ahí. No creo que nadie está ahí. Todos podemos entender, podemos entrar en esta realidad que necesitamos ser recordados, ¿no? Segundo punto, Dios salvó a un pueblo.
Tercer punto y último punto, Dios destruyó a los incrédulos. Primeramente, nuestra gran necesidad de ser recordados. Entonces, otra vez, Judas quiere que sus oyentes, que sus lectores, se recuerden de un evento. Él quiere que se recuerden de algo que ahí dice en el texto, si lo lees, algo que una vez lo habéis sabido. ¿Qué significa esto? ¿Que lo sabían de una vez y ahora ya no? ¿Significa que se olvidaron por completo? No creo que eso es verdad. Otra vez, todo lo que necesitaba decir Judas, todo lo que necesitaba decir es que un pueblo era salvado e inmediatamente se recordaron. Parecido de mi suegra que dijo 9:11. Inmediatamente nos recordamos. Pero, sin embargo, eso no significa que en ese momento, en esa conversación, que estaba viviendo en ese momento, en la luz de 9:11, en ese momento. ¿Se entiende? La realidad, la verdad de 9:11 en ese momento no estaba en mi corazón, ¿no? No estaba ni siquiera fresco en mi mente. Estaba en mi mente, pero en un lado al fondo, atrás. Bien atrás. No estaba viviendo yo a la luz de 9:11. Y esta es una realidad también para los lectores y para nosotros, viviendo en la luz de la verdad. Hasta los discípulos, ¿no? En los días de Jesús, se olvidaron de verdades tan grandes, importantes. Se olvidaron constantemente. Y un ejemplo de esta verdad, de esta realidad que se olvidaron, es el hecho que Jesús mismo les enseñó, les instruyó pacientemente que iba a morir, que iba a ser traicionado en las manos de pecadores, que iba a morir y que iba a ¿qué? Resucitar, ¿no? ¿No es cierto? Él mismo les enseñó pacientemente. Puedes imaginar que los estaba llevando así abrazado, caminando con ellos, tal vez mirándoles en los ojos y explicándoles pacientemente que este evento iba a pasar. Sin embargo, ¿qué pasó? Sabemos lo que pasó, ¿no? Murió y ¿qué vemos entre los discípulos? Se olvidaron, llanto, estaban llenos de temor, estaban perplejos, confundidos, ¿no? Todo eso y mucho más, pero ninguna anticipación, ningún recordatorio de lo que Cristo mismo les mencionó. Escuchen nomás Juan capítulo 20. Después de la muerte de Jesús, dice ahí, María fue a visitar al cuerpo de Jesús. María vio a 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Los ángeles le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Escuchas ahí la preocupación, el temor, ansiedad? Completamente lleno de eso, ¿no? Lucas capítulo 24, otro ejemplo. Dice ahí, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Ahora, están llevando especias aromáticas. ¿Por qué? Obviamente, están anticipando encontrar ahí ¿qué? Un cuerpo apestoso. Y por eso llevaban. Ok, es obvio, ¿no? Entonces, no tenía ninguna otra expectación, anticipación. Dice ahí, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció
que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon juntos a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué busquéis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Escuche versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Ves ahí? ¿Ves lo que digo ahí? Ahora, imagínense conmigo. Imagínate viendo. Eres un testigo de un evento. No estoy hablando de 9/11, aunque eso es un gran evento. No. O el Holocaust o cualquier otro evento en la historia de la humanidad. No. Imagínate siendo testigo al mayor. Todos los otros eventos, todo en combinación, no puede comparar con este evento. Imagínate que está frente de tu cara. Y no solo eso, imagina también que Jesús mismo, el Hijo de Dios, estaba explicándote pacientemente antemano que este evento, este mero evento iba a pasar. Sin embargo, llega el momento, llega el día sin anticipación, ninguna anticipación. Vemos que los discípulos se olvidaron y nosotros también somos como ellos. Pasaron 3 días, pero no lo recordaban. La verdad no estaba aquí, ¿no? No estaba en su corazón, ni siquiera estaba aquí, fresco en su mente, estaba en el fondo de su mente. Cada uno de nosotros, todos aquí, somos personas olvidadizas. Y la Escritura nos exhorta varias veces a recordar la verdad. Tomar la verdad que está a fondo y ponerlo a frente y acá, ¿no? Estamos en la carta de Judas. Y Judas habla mucho de los falsos maestros, falsas enseñanzas. ¿Cuál es la manera de batallar con las mentiras, con los engaños que vienen a mí, con la verdad? Cuando los engaños vienen a la iglesia, ¿qué debemos de hacer? Recordarnos que la verdad, ¿no? Y Judas acá quiere que nosotros nos recordemos de una verdad. Y la verdad es un pueblo siendo salvado y un pueblo siendo destruido. Ahora piensen en esto. Judas está escribiendo a la gente que era, este grupo de gente que pasó miles de años después del gran éxodo, que está hablando en versículo 5. Esto fue miles de años después, ¿no? Pero quiero que escuches a Moisés hablando con el mismo generación que fueron testigos de este evento. Okay, mira lo que dice en Deuteronomio 4:9. Escuche. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se te apartan de tu corazón todos los días de tu vida. Escucha este punto, es bien importante. Está hablando Moisés con este grupo de gente que vio los eventos que vamos a estar hablando. Lo vio con sus ojos. ¿Tú crees que se van a olvidar por completo eso, lo que vieron? Imagínate correr de las Torres Gemelas en septiembre 11, 2001. ¿Tú vas a olvidarte de eso? No.
Siempre va a estar por lo menos acá, ¿no? Y Moisés sabía eso muy bien. Pero ¿sabes lo que también sabía él? Sabía que eran propensos de olvidarlo acá y acá. Y por eso dice ahí en el versículo, con diligencia guarda tu alma. ¿Para qué? Para que las cosas que ves no se aparten de tu corazón. ¿Ves? Hay una diferencia que aparte de aquí, ¿no? Bueno, Moisés conoció que ellos eran propensos a olvidar, pero también nosotros somos propensos también a olvidar. Entonces nosotros debemos también mantener nuestras almas con diligencia, al menos que nosotros también nos olvidamos y se aparte de nuestro corazón. Entonces hay que ir, ¿no?, donde va Judas y recordarnos de lo que Judas quiere llamar nuestra atención a recordar. Entonces, continuando en el versículo 5, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. La salvación de Dios, rescatando a Israel. Esta historia se encuentra en Éxodo capítulo 1. Y estoy confiado que la mayoría, por lo menos, son un poco familiarizados con este evento, con el Éxodo. Entonces voy a ir muy rápido en la historia y voy a citar los capítulos, pero es una historia que creo que la mayoría lo conocen, ¿no? Entonces vamos a mirar los detalles del Éxodo y también a la misma vez, al lado de eso, quiero ver una panorama y aplicarlo a cada uno de nosotros ahora mismo. Éxodo capítulo 1. Vemos ahí la gran necesidad de los israelitas que tenían una necesidad de ¿qué? De ser libre. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Eran desesperados ser rescatados de su esclavitud a los egipcios. Dice en versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. El pueblo de Israel eran esclavos. No podían hacer nomás lo que querían hacer. Eran totalmente esclavos a Egipcio. Ahora, panorama. Quiero que todos piensen en esta realidad de nosotros naturalmente. Naturalmente somos esclavos. ¿A qué? Al pecado. No solamente que no queremos hacer nada más del pecado. Estamos totalmente esclavos, y es lo que dice Cristo en Juan capítulo 8. Dice todos, no hay nadie excluido acá. Todos, cada persona. Todos los que practican el pecado son esclavos del pecado. Necesitamos reconocer esta realidad, que nosotros también necesitamos ser salvados de una esclavitud al pecado, sumamente peor que ser esclavo a un país. Sumamente peor, no hay comparación. Pero Cristo continúa. ¿Y qué dice Cristo? Dice, ¿qué? Sobre el pecado, sobre ser esclavo del pecado. ¿Qué dice del Hijo? Si el Hijo lo librará, ¿será qué? Realmente libre. Totalmente libre, ¿no? No parcialmente, totalmente, ¿no? En la salvación, escuche bien, en la salvación no solamente somos salvos del castigo del pecado, es decir, somos perdonados, justificados y es todo. No, gloria a Dios que eso es verdad, pero gloria a Dios que no para ahí. Continúa y nos salva totalmente. ¿De qué nos salva también? De la esclavitud del pecado.
¿no? De ser encadenado al pecado, ¿no? Somos salvos totalmente, completamente del reino, del ámbito del pecado, totalmente. Bueno, continuando la historia, Faraón ordenó que cada hijo nacido de los hebreos muere. Entonces van a asesinar a cada bebé varón. Okay. Esto es en toda la tierra de Egipto. Faraón tenía un plan. Era un gran plan, un genial plan en su mente, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dios tuvo otro plan, ¿no? No importa qué plan inventan, cualquier rey o todos los reyes juntos, como vemos en Salmo 2, pueden levantar cualquier plan, pero nunca va a triunfar contra el plan de Dios, el Señor. Él es el soberano y Él tiene todo bajo su control. Entonces, planea lo que planea Dios, siempre tiene otro plan, y ese plan es el plan de planes. Todos los otros planes van bajo de su plan. Entonces, Faraón tuvo un plan, pero a pesar de eso, Dios tuvo otro plan. Y ese plan era levantar un libertador entre los hebreos. Entonces, vemos en la providencia de Dios perfecta. Moisés fue preservado incluso cuando todos los otros bebés en todo el país que eran de los hebreos, a pesar de todos ellos que fueron asesinados, Moisés fue preservado y no fue asesinado. Entonces, ¿qué pasó? Dios preservó a Moisés. Éxodo capítulo 2. La hija de Faraón tuvo compasión de Moisés y lo creyó como su hijo. Ahora, piensen en esto. De toda la población de Egipto, de todos, Moisés terminó en la casa de Faraón y se convirtió como el hijo de la hija de Faraón. Imagínate, de todos, él terminó ahí, mero. Dios, otra vez su plan. Dios tenía un plan. Y es un plan perfecto. Tenía un plan específico que involucraba un hombre específico en un lugar específico en un preciso momento y contexto ahí. Él tiene un plan y diseño para salvar a Israel de Egipto. Quiero ver la panorama y aplicarlo a nosotros. Que este es un gran plan que tenía, pero Él sigue con gran planes. No ha parado hace miles de años. Él continúa con sus planes. Y en su gran plan, ahora, también antes, pero ahora quiero que veas que en su plan está rescatando a la gente, también de Egipto, espiritualmente. Los pecadores, nosotros, Él tiene un gran plan. Escucha, Hechos, capítulo 17, versículos 26 y 27. Dice ahí, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado, escucha esto y entiende, determinado, ok, Dios está determinando, ¿qué? Sus tiempos señalados, ok, ¿cuándo? Dios está determinando esto, y los límites de su habitación, es decir, los pecadores, nosotros, cada persona en la tierra, Dios está colocando cuándo, dónde. Básicamente está diciendo todo que se involucra con eso, es todo el contexto de toda tu vida. ¿Quiénes son tus padres? ¿Quiénes son tus hermanos? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cuáles son sus vecinos? ¿Sus maestros?
Vas a ser rico, pobre, vas a tener salud, pobre salud, todo, todo, todo. Dios está colocando todo. ¿Y por qué? Para salvar, y lo vamos a ver acá en versículo 27. Para, esta palabra conjunción, está conectando. ¿Por qué? Para que buscaran a Dios. Si de alguna manera palpando le hallen, ¿ves? Hay un propósito. Y ese propósito es que busquemos a Dios, que lo encontremos y que seamos rescatados también. Quiero que veas esta realidad. Los tiempos y contextos y todo en tu vida fue organizado, fue colocado. Yo no podría hacer eso en tu vida. Ninguna persona, ni el presidente podría hacer eso, ni todos los reyes pueden hacer eso. Pero Dios lo hizo en cada uno de nosotros por este propósito. ¿Ves esto? Bueno, continuando en la historia, ojalá que lo vean cada uno de nosotros, que Dios es soberano y Dios está colocando todo. Bueno, la historia continúa y dice que había una zarza ardiente y en él Dios llamó a Moisés que declara a Faraón, deja ir a mi pueblo. Ahora, hay que pausar ahí y pensar un poco de lo que hemos hablado hasta ahora. Ya hemos mencionado que Egipto era un país muy grande, muy poderoso, ¿no? Ya hemos mencionado que ya mataron a bebés que en este tiempo que Dios habló con Moisés hubieran sido hombres fuertes, ¿no? En la cima de su fuerza, se dice. Ahí, en ese contexto, Dios le dijo a Moisés que declara a Faraón. Ahora piensen, ¿por qué va a escuchar esa voz? ¿Por qué va a obedecer eso? ¿Por qué? Los hebreos no tenían ninguna cosa para ofrecerle, ¿no? Los hebreos no podían forzarle tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué debemos ver de eso? Los hebreos hubieran estado sin esperanza si miran entre ellos, ¿no? No había ninguna esperanza, ninguna posibilidad. Chica, nada, cero. No podían escapar de su esclavitud. Ahora, panorama otra vez, cada uno de nosotros necesitamos entender que nosotros estamos completamente, no parcialmente, completamente en ese estado también. Cada uno de nosotros, si miramos en nosotros, no tenemos ninguna esperanza de la salvación, ninguna esperanza. Es totalmente mirando fuera de nosotros en la persona y obra de Cristo, porque Dios hace lo que humanidad no puede hacer, lo que es imposible para mí, en mí, es totalmente posible con Él. Necesitamos ver a nosotros ahí, fuera de Dios, entrando y obrando de una manera milagrosa. ¿Cuál es la esperanza de los hebreos? Te digo, no hay esperanza. También, aparte de Él haciendo algo en mi vida, no tengo esperanza. Efesios capítulo 2 dice que estabas, muy enfermo en sus delitos y pecados. ¿Así dice? O tal vez que estabas muy paralizados en sus delitos y pecados. ¿Así va? Muertos, estábamos muertos. ¿Y cómo continúa? Versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cada uno de nosotros estábamos muertos, pero Dios, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Estábamos muertos, pero Dios
Estábamos sin esperanza, ninguna esperanza. Pero Dios, y tal vez hay alguien acá, hay gente acá que no pueden decir estábamos, más bien tienen que decir estamos muertos. Pero Dios todavía obra. Pero Dios. Y pero Dios lo vemos acá en la historia. Continuando. Vemos que Dios envió 10 poderosas plagas contra los egipcios. Convirtió el Nilo en sangre. Llenó la tierra con ranas. Envió mosquitos, moscas. Hizo morir todo el ganado de Egipto. Envió granizo pesado, langosta y oscuridad. Y lo que quiero que notes de cada plaga, si se recuerdan, es que durante cada plaga, los hebreos únicamente no fueron afectados, ¿no? Quiero ver un panorama y aplicarlo. Mira, las plagas, la ira de Dios viene, no a Egipto, a todos, toda la faz de la tierra, pero los creyentes, los cristianos van a ser protegidos totalmente. No va a afectar a los creyentes porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No vamos a ser destruidos, pero las plagas vienen, la ira de Dios viene. Pero si somos protegidos, no nos van a afectar para nada. Y la última plaga nos revela, nos demuestra cómo Dios protege a su pueblo. ¿Se recuerdan lo que es? Es la muerte de los primogénitos. Los hebreos necesitaban tomar un cordero sin mancha de 1 año. Necesitaban matar ese cordero, tomar sangre y aplicarlo en las 2 jambas y el dintel de su casa. Y si no aplicaron sangre, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó? El primogénito de cada casa murió, ¿no? Ahora, esto es una sombra. ¿Cómo? Esto es una sombra que nos demuestra una realidad y es Cristo. Este es un tipo de Cristo. Y no lo estoy inventando yo, la iglesia acá o cualquiera que quiere decirlo. No, Pablo mismo nos dice en 1 Corintios capítulo 5 nos llama a Cristo nuestro Cordero de Pascua. Entonces, otra vez, la única esperanza de los hebreos o de cualquiera era aplicando la sangre. Y tú y yo, nuestra única esperanza es aplicando la sangre. Fuera de eso no hay esperanza, hay muerte, hay destrucción. Ahí vemos en esa historia, había muerte. La sangre de Cristo nos cubre y nos protege. Capítulo 12, versículo 30. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había una casa donde alguien no estuviera muerto. Su única esperanza era aplicando la sangre, y eso es nuestra única esperanza hoy. Faraón finalmente ya dijo, está bien, váyanse. Vete de aquí, ¿no? Dios en ese momento los estaba guiando milagrosamente hacia el mar Rojo. Dice en capítulo 13, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces vemos bien claramente que Dios mismo está guiándoles milagrosamente, de una manera espectacular, que Dios está guiándoles exactamente donde deben de ir. Pero en el capítulo 14 nos dice que Faraón endureció su corazón y persiguió a los hebreos ahí. Entonces persiguió con todo su ejército. El ejército se estaba acercando a los
israelitas y estaban atrapados. Ahí estaba el mar y al lado de ellos, en los dos lados, estaban los montañas. Entonces estaban atrapados, ¿no? Mira lo que dice. Comenzaron a gritar a Moisés y dijeron esto: hubiera sido mejor para nosotros servir a los egipcios que morir acá en el desierto. Moisés responde: no temas, mantente firme y ve la salvación del Señor, que Él trabajará para ti hoy. Los egipcios que ves hoy nunca volverás a ver. El Señor luchará por ti y solo tienes que estar en silencio. Piensen, los hebreos ya eran testigos de que Dios ya estaba obrando en sus vidas, ¿no? Mira las plagas, que Dios estaba dirigiéndoles milagrosamente. Dios ya dijo que esto iba a pasar, ¿no? Ellos ya vieron todo esto, pero los israelitas temían al gran enemigo, y si era un gran enemigo. Y lo vieron con sus ojos, vivir por fe y no por vista, por ver. Ellos vieron a los egipcios y comenzaron a temer al gran enemigo, más que confiando en el gran Dios que estaba activamente, presentemente en ese momento salvándolos. Temían a ese enemigo más que confiaron en el gran Dios. Necesitamos reconocer algo nosotros, panorama. Necesitamos reconocer que nosotros también tenemos enemigos. Estos enemigos son muy grandes. Nosotros no tenemos los recursos, no tenemos la fuerza para ir contra estos enemigos. Tenemos enemigo de muerte. Tenemos enemigo del pecado. Vamos a morir, hemos pecado y no podemos conquistarlo. No, jamás podríamos. Otra vez, internamente nunca jamás podemos conquistar. No tenemos esperanza. Necesitamos reconocer eso, pero también necesitamos reconocer algo más. Necesitamos reconocer también que Dios es mayor. Y si Dios es el que está luchando por nosotros, entonces nosotros, como los hebreos, nomás necesitamos, nuestra única cosa que tenemos que hacer es mantenernos callados y confiar en el Señor que está activamente, presentemente salvándonos a nosotros también. Ok, hablando de salvación, hablando de milagros, yo soy testigo que Dios ha obrado tantos milagros en mi vida. Preguntas, ¿qué pasó? ¿Cómo obró milagros en tu vida? Bueno, para empezar, mis ojos fueron abiertos a ver la gloria de Cristo, la gloria evangelio de Cristo. Yo fui antes totalmente ciego, solamente viendo oscuridad completa para siempre. Yo de eso a ver, a tener mis ojos abiertos y ver la luz de la gloria de Cristo. Confié en Cristo y fui salvo. Me salvó Dios. Eso es un milagro. La salvación de Dios siempre es milagrosa. Y el milagro más grande, el milagro de milagros, no es Lázaro resucitando después de 4 días en el mundo físico. No es dar vista a un hombre que no puede ver en el mundo físico. El milagro de milagros es el milagro de salvación, y Dios salvará su pueblo de sus pecados, incluso cuando ven obstáculos como Israel lo vio ahí. Nosotros vamos a enfrentar obstáculos también, pero nosotros
Si está Dios presente, salvándonos, nos queda nomás mantener en silencio. Entonces, continuando en Éxodos. Moisés levantó su bastón, extendió sus manos sobre el mar, y el mar se dividió para que los israelitas crucen el mar en tierra seca. ¿Han visto eso antes? Las aguas eran una pared para ellos a su izquierda y a su derecha. Escuche, cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, Moisés extendió su mano sobre el mar y el mar volvió a su curso normal cuando apareció la mañana. Así el Señor salvó a Israel ese día de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Ese día lo vieron. Vemos ahí la salvación de Dios, salvando, rescatando de una manera milagrosa. Totalmente no podría ser ninguna otra manera. Dios obró de una manera milagrosa desde el comienzo hasta el fin y los llevó, cruzaron el mar y vieron atrás los egipcios muertos ahí en la orilla. Mis amigos, hermanos, vemos la grandeza de Dios que salvó y rescató a un pueblo en la tierra de Egipto. Y Él no ha cambiado. Nosotros sí hemos cambiado hasta hace un poco, cuando comenzó la prédica, hasta ahora yo estoy cambiando. Nosotros estamos cambiando, pero Él nunca cambia. Jamás cambia. Nos dice la Escritura que es igual ayer, hoy y para siempre. No era de una manera en el Viejo Testamento y ahora ha cambiado. No, Él ha salvado a su pueblo y Él continúa a salvar hasta hoy. Pero escucha, si no eres salvo, si no tienes la sangre aplicada, si no vas a aplicar la sangre en tu vida, la sangre de Cristo, entonces la única cosa que te queda es muerte, destrucción total. No hay falla, no hay falta en su salvación, y escúchame bien, no hay falta en su destrucción tampoco. Él destruye completamente y nunca va a descansar hasta que tu alma, todas las almas que no aplican la sangre de Cristo. Yo no lo estoy diciendo y inventando. La Biblia nos dice, si no tienes la sangre de Cristo aplicado, entonces la única cosa que te espera es destrucción. Eso es lo que vemos. Primeramente hay que ver, escuchen nomás, 1 Corintios capítulo 10. Pablo nos cuenta acerca de los israelitas que estamos hablando acá. Y dice que con la mayoría de ellos Dios no estaba contento porque fueron derrocados en el desierto. Hebreos 3, 7 a 19, no vamos a leer, pero nos dice básicamente la misma cosa, más explicado. Pero básicamente lo que está diciendo es que los hebreos fueron destruidos. Okay. Pregunta entonces, si Israel fueron salvos y luego fueron destruidos, ¿eso quiere decir que perdieron su salvación? Bueno, entienden lógico, ¿no? Lo que estoy diciendo. Bueno, dos cosas para notar. Dos cosas que es bien importante. La primera, Dios realmente salvó a Israel por completo. No había ninguna falla ahí. ¿Cómo? Vimos, ¿no? Por completo fueron rescatados de la esclavitud de los egipcios. Vieron a los egipcios muertos. Todo el ejército eran salvos por completo. No perdieron eso. Pero segundo, otra cosa de notar, Israel fue salvado de una manera física y temporal.
Y eso nos demuestra una salvación eterna, espiritual. La salvación de Israel era una sombra, eso es importante de notar, era una sombra que nos demuestra una realidad espiritual. Dios salva a gente todo el tiempo, todo el tiempo. Él salva a la gente de problemas temporales, de salud temporales, cosas físicas, muchas cosas. Dios es bueno a todos, dice, creo que es Salmo 142. Todos. No hay alguien excluido. Esto se llama gracia común. Ahora, no sé ustedes, pero yo personalmente he tenido innumerables conversaciones con personas que me dicen, bien confiado, yo estoy bien con Dios, ya no pierdes tu tiempo acá. Yo estoy bien con Dios, todo está bien, no tengo ningún problema con mi relación con Dios. ¿Por qué? Mira esta prueba. Yo tenía un accidente fatal. Dios me cuidó, me protegió. Yo tuve cáncer, yo tuve cualquier cosa. Y mira, Dios me protegió. No puedes negar eso. ¿Sabes lo que les digo? Les digo, amén. Dios te salvó. Dios es el que te está protegiendo. Dios es el que te está cuidando. Dios es el que está colocando todo. Ya hemos hablado de eso. No es Satanás, no son los demonios, no era ni siquiera el presidente que podría hacer eso. Dios lo hizo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Romanos 2:4? Que la bondad de Dios es designada para que vives tu vida como si nada, que no tienes ningún problema ahora. ¿Es lo que dice? ¿Para qué existe? ¿Para qué pone todo la bondad de Dios en tu vida? ¿Por qué? ¿Para llevarte a qué? Al arrepentimiento. Y mira lo que dijo Jesús. Sin el arrepentimiento, en Lucas 13:3, vas a perecer. Es decir, Apocalipsis, lo dije bien esta vez, Apocalipsis 19, ya se me olvidó la cita, pero dice que la segunda muerte es el lago de fuego. Entonces, es esencial arrepentimiento. Y Pablo dice, que la bondad de Dios no es para que piense que todo está bien, sino para llevarte al arrepentimiento. Y sin el arrepentimiento vas a perecer. Bueno, Números 14:22 dice que los israelitas no se arrepintieron y pusieron al Señor a la prueba 10 veces. Ahora no tenemos tiempo, ya quiero concluir con el punto del último punto, y no quiero mirar a los 10 ejemplos de esto, pero sí quiero notar un par de los ejemplos donde los israelitas pusieron al Señor a la prueba. Y por esta razón el Señor dijo que van a perecer menos 2, todos los que eran 20 para arriba. Entonces hay que mirar a estos ejemplos. Éxodo capítulo 16 dice: los hebreos se quejaron porque no tenían comida. Luego Dios literalmente hizo llover pan, lo llamaron maná. Ahora sí podemos comer. Lloviendo comida del cielo. Incluso después de eso, comenzaron a quejarse otra vez. Rebelión, incredulidad, todo eso continuó. Capítulo 17. La gente tenía sed, entonces quería agua ahí. Él dice ahí otra vez que empezaron a quejarse, otra vez, y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto para matarnos a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados con sed? Imagínense todo lo que han visto hasta ahora, todo lo que han visto. Dios trajo las plagas, los guió, dividió las aguas.
Vieron a los egipcios muertos, les dio agua, no vimos pero les dio agua que era, ¿cómo se dice bitter? Amarga, a dulce. Vimos ahí el pan que estaba lloviendo del cielo y ahora, ya estás diferente, ya no hay agua. Ya no puede convertirlo de amarga a dulce. No, ahora ya no puede hacer nada Dios para nosotros. Sin embargo, con la paciencia de Dios, tomó una roca y causó que agua salga de esa roca. Ahora, yo puedo imaginar la gente escuchando esto y pensando, ¿cómo pueden continuar con sus quejas? ¿Cómo es posible? Si yo estuviera ahí, ¿cómo? Yo nunca jamás podría continuar con mis quejas. Jamás. Bueno, dos cosas para notar. Primeramente, no es necesario ver estos milagros específicos para saber y reconocer por ti mismo la milagrosa gracia de Dios en tu vida. Incluso cuando estando acá sentado, no necesitamos ver esos milagros específicos para ver la bondad de Dios en nuestra vida hasta hoy. Piensen en todas las formas que el Señor literalmente te está manteniendo tu vida hasta hoy, acá. Tu cuerpo, por ejemplo, tu corazón. Todos podemos entender nuestro corazón. No necesitamos ser doctores o enfermeros. Nuestro corazón sigue sin que lo pensamos. Hasta ahora, en el último hora, ¿cuántas veces te ha, ¿cómo se dice? Latido tu corazón. Constantemente sin que lo pienses. La sangre, ¿dónde va la sangre? A sus órganos vitales, que es esencial. Sin el oxígeno que trae la sangre a sus órganos, se va a morir sus órganos. Sus pulmones, ¿cuántos más? Los riñones, yo trabajo con los riñones. ¿Cuántas más cosas en su cuerpo que es totalmente esencial, que te está sosteniendo tu vida? Más que eso, las cosas fuera de su cuerpo que es totalmente esencial. Su cuerpo y su vida, escúchame bien, cada uno de nosotros, nuestras vidas son un milagro de la mano de Dios. Y segunda cosa que quiero notar, segunda cosa que quiero que pienses y consideras, cada uno de nosotros aquí tenemos acceso, cada persona en este país y en la mayoría del mundo tiene acceso instante a algo más que tuvieron ellos, que podrían tener. ¿Sabes lo que es? Acá. Cada uno de nosotros, y no solamente ahí. Cada uno de nosotros tenemos acceso a algo que ellos no podrían imaginar. Cada uno de nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios. Tenemos la luz de la palabra de Dios. Nunca tuvieron ellos eso, nada así. Nosotros somos capaces de hacer como los hebreos. No seas como los hebreos que se olvidaron. Lo pusieron atrás, que Dios estaba obrando milagros activamente en su vida. No seas como los hebreos que se acostumbraron a la bondad de Dios en sus vidas. No seas como los hebreos que se acostumbran de las cosas que Dios te coloca en tu vida. Como los hebreos que simplemente se acostumbraron, lo tomaron a la ligera y vivieron su vida constantemente negando esta realidad, en incredulidad, rebelión, tomando la verdad y poniéndolo al fondo de su mente, no siendo diligente a quedándole en el corazón.
El Señor los destruyó a ellos y también lo hará hoy con cada uno de nosotros que no aplicamos la sangre de Cristo. Su vida, la vida de ustedes, la vida de cada uno necesita preguntarle a sí mismo. Su vida es caracterizado en incredulidad y rebelión contra el Señor, ¿sí o no? Bueno, yo puedo imaginar si preguntamos a la mayoría fuera de aquí, básicamente todos lo van a enfáticamente negarlo, ¿no? Cada uno, la mayoría lo niegan. Bueno, les cuento que Israel también lo negaban enfáticamente. Escucha lo que dice Moisés en respuesta de las quejas. Dice él, ¿quiénes somos nosotros? Es decir, él y Aarón. ¿Quiénes somos nosotros para que se quejan contra de nosotros? Los hebreos pensaban que sus quejas dirigían específicamente a Moisés y a Aarón. Pero el hecho es que sus quejas eran contra el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el soberano. Él es el que está colocando todo. Entonces, pregunta, panorama, ¿te encuentras esclavizado, consumido por constantes quejas con respecto de tu situación? Por ejemplo, la cantidad de fondos que tienes o que esperas tener, el marido o la marida que tiene, el trabajo que tiene, la salud que tiene o que esperas tener. Date cuenta de algo, otra vez, date cuenta que es el Señor que está sentado en el trono. Es Él. El Señor es el que está ordenando todo soberanamente. Él es el que está dándote lo que tienes y lo que no tienes. Entonces es contra el Señor que te quejas. No es contra su maestro, no es contra su jefe, no es contra nadie más acá. Es contra Él. Entonces estás haciendo, si tu vida está caracterizado de esta manera, mirando solamente tu vista es por ver y no por fe. Si tu vida es caracterizado en esto, entonces necesitas ver que estás haciendo exactamente lo que hacían los hebreos hace miles de años. Y eso es una cosa muy temerosa. Números 13, ya la última acá que vamos a ver. Números 13. Los espías ya estaban ahí, espiando la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que Dios prometió para los hebreos. El informe regresó y dice en versículo 28, la gente que habita en la tierra es fuerte y las ciudades son fortificadas y muy grandes. Ahora escucha lo que dicen los israelitas en respuesta en capítulo 14, versículo 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche, llorando. Otra vez vemos llorando porque antes vivíamos llorando cuando Cristo murió, pero estaban llorando. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, a que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Piensen, estaban al punto, a la frontera ahí, a entrar a este país, a esta tierra prometida. Las espías ya confirmaron que era exactamente de la manera que dijo que era Dios, la tierra prometida. La tierra fluía de leche y miel, exactamente como dijo Dios.
Ya vieron las espías esta verdad. Pero en su incredulidad no entraron. Después de esto, Dios declaró que todos que se quejaron de 20 a mayor, menos los dos, que iban a perecer. Josué y Caleb, los únicos. Los otros espías murieron a causa de una plaga que Dios mandó. Israel fue derrotado en la batalla. El Señor que salvó a un pueblo de la tierra de Egipto, luego destruyó a los que no creyeron. Dios destruyó a los que no creyeron. Dios destruyó a los incrédulos. Lo hizo en ese tiempo y lo hace hoy. Dios te va a destruir si no crees, si no aplicas la sangre de Cristo. Piensen, Dios hizo todo para llevar a Israel a la tierra prometida, pero en su incredulidad no entraron. Israel, después de conocer y ver, experimentar la verdad, la obra de Dios, todo alrededor de su vida y en su vida, fueron apóstatas en incredulidad. ¿Harás lo mismo? ¿Harás lo mismo? Estamos todos escuchando la verdad, bajo el sonido de la verdad. La tierra prometida es una sombra, otra vez, es una sombra y el cielo es la realidad. Confiarás en el Señor y caminarás por fe hacia la tierra prometida o te quedas en la frontera, al punto de entrar, mirando, escuchando, leyendo, orando, hablando con la gente sobre el Evangelio de Cristo que trae el poder de Dios para la salvación y está todo involucrado en eso, pero no entras a la tierra. Es posible. Es lo que pasó con Israel. Estaban al punto de entrar, pero no entraron. No camines por vista, como cantamos, como los hebreos. Dios es igual ayer, hoy, para siempre. No ha cambiado. Quiero que consideras, mientras ya cerramos esta prédica, el gran extensión de Dios, salvando y rescatando a un pueblo, guiándoles plenamente a la tierra. Y el Señor también ha trabajado, ha obrado en cada una de nuestras vidas para llevarnos a nosotros a la tierra prometida. Y es cierto, otra vez, escuchando esta palabra, teniendo acceso a la Biblia por todos lados, la palabra de Dios. Entrarás por fe en el Hijo de Dios o la única otra opción, no hay término medio, no hay otra opción. Caminas por fe, entras a la tierra o la única otra alternativa es ser destruido en tu incredulidad. Judas nos hace recordar de su gloriosa salvación y destrucción. La salvación de Dios es perfecta, perfecta. Él no va a fallar a completamente salvar. Sus brazos no son cortados, no son paralizados para alcanzar y salvar por completo, como lo hizo con los hebreos. Pero también su destrucción es perfecta. Y Él no va a descansar, Él no va a fallar a completamente destruir a los incrédulos. Otra vez. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Padre Santo, le pido, Señor, que nos ayudes a recordar la verdad,
que no vivimos, no queremos vivir nuestra vida como que si tu palabra no tiene lugar en nuestra vida. Queremos fluir, queremos que nuestra vida sea evidente de tu obra en nuestra vida y que nosotros podemos manifestar eso a otros. Ayúdanos, Señor, porque es una cosa imposible para nosotros. Necesitamos de ti, necesitamos tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén.